con un hombre de la iglesia como es el cardenal Pedro Barreto, pero corresponde antes que nada saludar a nuestro compañero Carlos Villarreal. Buenos días, Carlos. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Buenos días a los amigos de RPP en sus plataformas informativas. Aquí, nuevamente, creo que es muy oportuno hacer un llamado a la calma, porque hemos escuchado ayer algunas propuestas que, la verdad, van más allá o van en contra de lo que dice la Constitución y las leyes. El tema de anular elecciones, incluso hasta llamados para tomar Palacio de Gobierno. Aquí, repito, hay que tener calma, hay que respetar lo que digan los organismos electorales. Estamos en un proceso de revisión, así que eso es la democracia, aceptar lo que decida el pueblo y también el máximo organismo electoral. El ambiente no puede agudizarse aún más, eso no es lo que merece el Perú. El Perú tiene problemas mucho más graves como la pandemia que atender y en eso hay que enfocarnos. Compañero. Gracias, Carlos. Gracias, Mabel, por estas intervenciones iniciales. Yo quisiera precisar que estamos comenzando la quincena de la lucha contra el cáncer que promueve, ojo, desde hace 70 años la Liga contra el Cáncer. Desde que yo era niño recuerdo que se hacían colectas, en ese momento no se creía posible derribar el cáncer. Ahora hay algunos científicos que piensan que estamos a punto de conseguirlo con tecnologías genéticas nuevas y eso requiere mucha inversión. En nuestro país estamos lejos de estar a la punta de este desarrollo, de esta innovación tecnológica, pero tenemos muchos pacientes, algunos de los cuales se han visto perjudicados por la pandemia en el sentido de que no se les ha prestado atención o ellos mismos no han querido ir a las clínicas y estamos ante la detección tardía de muchos casos. Por eso es importante colaborar con la Liga contra el Cáncer, que desde hace décadas nos ha familiarizado con estas alcancías reales, pero que este año pasa a una colecta digital a través de todos los mecanismos digitales de pago y de los bancos para que hagamos una contribución por pequeña que sea. Dicho esto, establecemos contacto con Monseñor Pedro Barreto, que es cardenal y arzobispo de Junín. Señor Barreto, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, y estoy a la disposición de ustedes. Sí, gracias por estarlo, Monseñor, porque lo vimos hace unas semanas promoviendo una proclama ciudadana que se materializó en la firma de un documento de compromiso con algunos valores de ambos candidatos juntos, que bajo su inspiración se dieron la mano y tomaron compromisos. Lamentablemente hemos visto que la polarización y lo estrecho de los resultados ha dado lugar a un clima de crispación. ¿Cómo ve usted esta situación y cómo podemos salir de esta polarización exacerbada que a nada bueno nos está conduciendo? En primer lugar, tenemos que ser muy conscientes que todos, absolutamente todos, estamos llamados a darnos una tregua de silencio y de reflexión por el bien de nosotros mismos, de nuestras familias y de todo el Perú. La democracia nos necesita con capacidad crítica y reflexiva, no impulsivos y estar presos de nuestras propias emociones. Nunca nada bueno ha salido de actuar sin reflexionar y creo que las cosas buenas se maduran en este ámbito de la reflexión y del silencio. Todos estamos llamados a construir unas relaciones de amistad en el ámbito social y político. La razón de esta actitud de reflexión y de silencio es la dolorosa y frustrante incertidumbre que estamos viviendo hoy en el Perú. El domingo 6 de junio hemos tenido la elección y la expresión de la voluntad popular y todavía estamos en esta grave situación que nos enerva a todos y que no debemos tener muy en cuenta esta situación, porque sin duda alguna el Perú está en una situación muy dolorosa por la grave crisis sanitaria, económica y laboral y que se añade a lo político. Cardenal, si me permite,
Usted hace referencia a este domingo 6 de junio. Nosotros somos una población en su mayoría católica y nuestra vida, ¿no?, también se rige por valores cristianos. De hecho, ese domingo, muy temprano, cuando vimos los desayunos electorales, estuvieron cargados de mucha energía religiosa, ¿no? La familia de Pedro Castillo orando, la familia de Keiko Fujimori también haciendo referencia a Dios. Pero ¿cuántos de esos valores cristianos, ¿no?, que en ese momento fueron puestos en público, se están manteniendo ahora? Porque la población hace su parte, ¿no? Pero también necesitamos que los líderes básicamente tengan esa reflexión. Sí, yo estoy convencido que Dios es el único que puede pacificarnos, iluminarnos y fortalecer nuestra voluntad. Como dijo Fernando, ambos candidatos juramentaron una proclama ciudadana con esos presupuestos democráticos indispensables para vivir en democracia. Y por tanto tenemos que decir que Dios nos dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Es decir, Dios no nos pide cruzarnos de brazos, tenemos que buscar que la democracia impere en nuestra patria, que se respete la voluntad popular, porque ni la sociedad ni la misma democracia resisten el grado de confrontación que hemos llegado. Y tenemos que afirmar que la campaña ya terminó. Este no es un momento para competir, para buscar unas formas distintas a que cumplamos la voluntad popular. Y uno de los primeros aspectos para salir de este atolladero es cumplir fielmente la voluntad popular que se manifiesta por los organismos electorales que van a tomar la decisión, ojalá sea pronto, para que podamos nosotros salir de esta incertidumbre que cada vez más nos hace sumir en una situación de angustia y de desesperación. Monseñor, yo le rogaría que nos espere un breve instante para una pausa, después de la cual Carlos Villarreal tiene algo que preguntarle, por favor. Vamos a una pausa y retomamos nuestra conversación con el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Junín, Huancayo. Volvemos a ampliación de noticias por RPP, La Voz del Perú, con Mabel Huerta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Perdón. Estamos conversando con el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Cardenal, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Tengo la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted respecto a estos pedidos que se están haciendo? Lo hemos escuchado no solamente de excongresistas, sino también algunos que han sido elegidos congresistas en función de anular las elecciones y convocar a unas nuevas. No sé qué tan perjudicial sería esto para el país, para el clima de incertidumbre que está viviendo el país. Y también se ha planteado la posibilidad de que la Iglesia sea una especie de mediador, de puente entre los líderes políticos actualmente en contienda electoral, entre los partidos políticos, para justamente llegar a una situación de concordia, de armonía y trabajar por el país. ¿Cree usted viable que la Iglesia pueda ser un mediador en este conflicto? Bueno, la Iglesia está disponible para todo aquello que busque el bien común del país y el bien común de las personas. Pero sí debemos afirmar que la democracia tiene reglas, tiene procesos y tiene plazos que todos debemos respetar. Es comprensible que estemos, yo diría, frustrados, desconcertados, y que la incertidumbre política esté causando estragos en nuestra vida cotidiana.
Pero esas reglas, esos procesos y esos plazos debemos respetarlos, vuelvo a insistir. No podemos forzar ni adelantar procesos. La democracia es en sí misma un procedimiento fundamental de expresión de la voluntad popular. Por eso un llamado a todos a que estemos con calma, con serenidad y esperemos que pronto tengamos los resultados oficiales y respetemos a las instituciones democráticas, a sus roles, sus reglas y sus decisiones. ¿Cree usted, perdón, cardenal, que le interrumpa, cree usted que es una irresponsabilidad pedir nulidad de elecciones? Bueno, eso cada uno tiene que juzgarlo, pero yo sí digo, si hay unas reglas y hay un juramento ante la ciudadanía de respetar la Constitución y los organismos que están llevando el proceso electoral, lógicamente ya el juicio y la opinión tiene que ser de cada uno de los peruanos y peruanas. En ese sentido, no podemos pasar más allá de los límites que tiene la democracia. Y la democracia es definitivamente uno de los sistemas más que se acercan a la verdad, al diálogo y sobre todo la propuesta de hermandad entre todos los peruanos y peruanas. Monseñor, lo propio de la Iglesia naturalmente es el mundo interior de las personas, lo suyo no es el derecho, y por eso me ha impresionado mucho una frase que usted dijo al principio de nuestra conversación: no hay que estar presos, dijo usted, de nuestras propias emociones. Y yo pienso que es muy profundo pedir eso, puesto que efectivamente nuestro país está dividido en dos campos diferentes, básicamente por emociones, más que por racionalidad. Por un lado, hay el miedo al comunismo, a alguien que nos ha dicho que va a cambiar la Constitución vía una asamblea constituyente y que está vinculado con un personaje de Junín, que es la zona en donde usted es obispo, que está condenado por corrupción. Y todo esto naturalmente representa para muchos un riesgo, hay una sensación comprensible, hay una emoción de la que nos pide usted no estar preso. Y por el otro lado, hay la sensación de quienes dicen nos quieren robar las elecciones, esto es una actitud del establishment particularmente vinculado a la costa, contra las poblaciones del interior de nuestro país, no se resignan a dejar el poder, quizás porque tienen miedo a su propia situación judicial. ¿Qué diría usted respecto de estas dos emociones que dividen a los peruanos en dos campos y que son comprensibles ambas, pero que, según usted, si no nos liberamos de la prisión que nos ponen ellas, no vamos a poder avanzar? Sí, efectivamente, Fernando, hay cosas muy, muy profundas que en este tiempo tenemos que pedir a Dios sabiduría, prudencia y firmeza en esos principios irrenunciables de la defensa de la vida y defensa también de esta democracia tan frágil que nosotros estamos viviendo. Yo creo que es muy importante que no debemos resignarnos en nuestras propias familias que están sufriendo también la división, la fractura por opciones políticas. No podemos resignarnos a que la sociedad peruana tenga un lenguaje violento como el que estamos viviendo ahora, donde la mentira, donde los insultos, donde las amenazas están en todo nuestro alrededor. Yo quiero recordar una pregunta que nos hizo el Papa Francisco ya en enero del 2018. ¿Qué pasa en el Perú? Que los expresidentes o un grupo de políticos están merodeando la cárcel y las sentencias. Esto todavía continúa. Pero lo más importante que quiero señalar es que debemos iniciar un proceso de acercamiento entre nosotros. Y hay varios caminos a seguir,
y están interconectados porque nos necesitamos unos a otros. Somos familia. Y este es el primer paso que debemos tener. Cardenal, precisamente ayer en esta mesa lo que se proponía era que la Iglesia podía interceder para que haya un diálogo, aún sin saber cuáles eran los resultados, porque esta situación nos estaba llevando, como usted bien describe, a una situación violenta. Sin embargo, si bien la propuesta está ahí, ¿ustedes tomarían ese rol protagónico como Iglesia? Y se lo pregunto porque podría también haber cierto rechazo de algún sector de la población que nace del momento en que algunos representantes de la Iglesia también en público llamaban a no votar por el comunismo. Y es más, que votar por el comunismo representaba un pecado, iba contra la Iglesia católica. Bueno, en primer lugar yo diría que no podemos intervenir mientras los organismos electorales den los resultados oficiales. El diálogo sería después de estos resultados oficiales. Intervenir antes es desconocer que tenemos la confianza plena y total en los organismos electorales, que no son perfectos, y que el proceso de la voluntad popular se ha manifestado el 6 de junio. Después de conocer los resultados oficiales, tendremos nosotros la libertad para poder actuar y dialogar con aquellas personas que están ya señaladas por la voluntad popular. Cardenal, en estos últimos días hemos visto continuas manifestaciones e incluso agresiones verbales contra algunos actores políticos y también de organismos electorales y hasta del Ministerio Público, el Poder Judicial. Mucha gente sale a las calles. ¿Cuál sería su invocación en este caso, Cardenal, con el fin de mantener la calma a los líderes políticos, sobre todo a los candidatos que en estos momentos están en la disputa electoral, para hacer justamente ese llamado a la tranquilidad? Yo recuerdo mucho unas palabras del Papa Francisco que nos invita a pasar de los otros, en este caso enemigos, ¿no? Porque hay una enemistad muy fuerte, ¿no?, que estamos viviendo, al nosotros, pasar de los otros al nosotros, es decir, tenemos que acercarnos, tenemos que escucharnos, tenemos que dialogar, tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestros propios intereses. Este proceso nos ayuda juntos a precisar las causas del malestar y encontrar salidas a la grave crisis en la que estamos actualmente viviendo. Y aquí tenemos que ser muy claros. La proclama ciudadana tiene que ser parte también de este espacio de comunión. Estamos de acuerdo de una lucha frontal contra la corrupción. Estamos de acuerdo que hay que respetar la Constitución y las leyes y el Estado de Derecho. Si estamos de acuerdo, ya tenemos una base de comunicación. Y que pasaremos de ser enemigos a ser hermanos, porque somos, vuelvo a repetir, una familia, la única familia peruana. Sí. Permítame puntualizar algo nada más, muy concreto. ¿Usted cree, que los candidatos están hasta el momento respetando esta proclama? Bueno, yo no soy la persona más indicada para juzgar, pero por los frutos se conoce el árbol, dice Jesús. Muchas gracias, monseñor Pedro Barreto, cardenal de la Iglesia Católica y arzobispo de Junín. Yo le rogaría, por favor, que nos espere unos instantes más durante una breve pausa para continuar esta conversación en la cual nos está dando luces sobre el espíritu con el que hay que abordar lo que nos divide entre peruanos. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con monseñor Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo.
Son las 8:36, estamos conversando con el señor Pedro Barreto, que es el arzobispo de Huancayo y cardenal de la Iglesia Católica. Monseñor, nos ha explicado usted una crisis que teme pueda ser muy negativa para nuestra población, que tiene que ver con la oposición entre peruanos que no buscan un camino común, sino que acentúan sus respectivas posiciones. Y algunos interpretan esto como un hecho ideológico, derecha contra izquierda, comunismo contra capitalismo, etc. Pero otros priorizan que hay detrás un tema social que se expresaría en el hecho de que un candidato ha ganado en todas las regiones de la sierra, mientras que la otra no ha ganado en todos los distritos de Lima. Usted sucede que es un limeño que está desde hace ya mucho tiempo ejerciendo funciones en Huancayo, que es la ciudad más grande de la sierra peruana. ¿Cómo interpreta usted esta oposición entre zonas geográficas y segmentos sociales de nuestro país? Bueno, en realidad somos peruanos, pero buscamos la unidad en la diversidad cultural, social, racial, pero todos somos familia. Y este es el principio de unidad en la diversidad que debemos vivir. Pero lo que está en juego en este momento es consolidar todo lo bueno que como país hemos construido a lo largo de estos 200 años de la República Peruana. Aprender de la historia, que es maestra de la vida, para no volver a repetir los graves errores y estragos que ha causado la corrupción, el individualismo o los intereses de grupo. Y en este sentido, una mirada serena a las estadísticas demuestra que el Perú ha avanzado en muchos aspectos, pero no hemos asegurado lo esencial, que es un crecimiento sostenido de la equidad social. El Perú es de todos, es para todos, y todos tenemos que buscar el bien común de toda nuestra patria. Cardenal, así como estas inequidades han hecho que se manifieste un voto hasta el momento favorable a Pedro Castillo, también es cierto, hay una cuestión ideológica. Yo quería regresar sobre la pregunta que le hice en el anterior bloque, porque esto también se refleja en el abanico de posiciones que hay dentro de la Iglesia. La Iglesia es un cuerpo que también, en donde hay también pues hay democracia, hay diversidad de opiniones y posiciones políticas. Sí. Pero ¿qué es lo que los une en todo caso? O si usted ha sentido también un fraccionamiento dentro de la Iglesia. Bueno, en realidad, desde el primer momento Jesús experimentó la división de sus discípulos porque uno quería ser la autoridad, en fin. Lo que sí es muy importante reconocer es que las ideologías son parte connatural de la existencia humana, pero la ideología, como dice muy bien, son ideas, son conceptos. Tenemos que bajar a la relación interpersonal, acercarnos. El diálogo nos dignifica, siempre y cuando hablemos con la verdad, no hablemos por intereses de grupo o personales, sino que busquemos juntos el bien común de todos. Y aquí es muy importante señalar sí, Cardenal, que termina, por favor, no es ideología. Sí, estamos, adelante. Cardenal, gane quien gane la elección, ¿cuáles son los aspectos que cree usted debe priorizar el próximo gobierno? Estamos en una situación muy grave con relación al tema salud, pero también no podemos dejar de lado el tema económico, recuperación de la economía, el apoyo de los programas sociales a la gente más pobre, justamente reducción de los niveles de pobreza, la creación de puestos de empleo, en fin, hay diversos aspectos que son esenciales para el país. En su criterio, ¿qué debe enfocar con prioridad el próximo gobierno? Yo diría que es urgente propiciar un acercamiento entre ambas partes.
La persona que salga elegida con los resultados oficiales de los organismos electorales tendrá muy poco tiempo para asumir esta grave responsabilidad en este tiempo. Y lo primero es buscar cómo acercarnos, cómo escucharnos. Y sobre todo, yo diría en segundo lugar, acortar esta brecha de inequidad social que experimentamos, que es causa también de este clamor popular que se ha manifestado en nuestra realidad peruana. No nos debemos asustar por las diferencias. Debe entusiasmarnos que todos tenemos que buscar juntos, como una sola familia, el bienestar de aquellos que realmente en este momento están sufriendo más las consecuencias de la crisis sanitaria, la crisis económica y también laboral que preocupa mucho. Muchas gracias, Monseñor Pedro Barreto, por su tiempo y por sus explicaciones y sobre todo por alentar nuestra confianza, que podamos hallar de una manera pacífica y en el marco de la ley una salida a la crisis que estamos viviendo como consecuencia de los resultados electorales. Muchas gracias por su presencia en RPP, que tenga usted buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.